¿Sabías que el antiguo Egipto, una civilización que floreció durante más de 3000 años, logró avances en arquitectura, matemáticas y medicina mucho antes que otras culturas? Esta civilización, arraigada en las fértiles orillas del río Nilo, construyó monumentos que desafían el paso del tiempo, como las pirámides y el Esfinge, que siguen maravillando al mundo hasta hoy. El antiguo Egipto no solo era avanzado en términos de su arquitectura y conocimientos, sino también en sus complejas creencias y prácticas funerarias, que eran una mezcla de magia, religión y profunda reverencia por la muerte y el más allá. Los egipcios creían en la vida después de la muerte, lo que los llevó a desarrollar métodos de momificación para preservar los cuerpos y construir tumbas opulentas para asegurar una travesía exitosa al otro mundo. Estas prácticas, junto con su rica mitología, han fascinado e intrigado a la humanidad durante siglos. Mientras exploramos las maravillas del antiguo Egipto, nos encontramos con la historia de uno de sus faraones más famosos, aunque no por sus logros en vida, sino por el misterio que rodea su muerte y su tumba, Tutankamón. ¿Cómo es posible que el descubrimiento de la tumba de un joven faraón, que gobernó hace más de 3000 años, siga capturando la imaginación del mundo entero? La respuesta yace no solo en los tesoros que se encontraron dentro de su tumba, sino también en las historias y leyendas que surgieron a raíz de su descubrimiento. Este enigma nos lleva al siguiente capítulo de nuestra historia, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, un evento que no solo reveló los secretos de su corta vida, sino que también desató una de las leyendas más duraderas del siglo XX. ¿Qué misterios y maravillas aguardaban a Howard Carter cuando abrió por primera vez la tumba de Tutankamón? La respuesta a esta pregunta abre el siguiente capítulo de nuestra exploración. ¿Podrías imaginar descubrir una ventana al pasado, intacta y sin explorar durante más de 3000 años? Esta fue la realidad para Howard Carter y su equipo cuando, en 1922, tropezaron con la tumba de Tutankamón, un faraón del antiguo Egipto que gobernó durante el periodo de la 18ª dinastía. A pesar de ser un faraón relativamente menor, cuyo reinado fue breve y ocurrió en una época de transición política y religiosa, la importancia de la tumba de Tutankamón para la arqueología y el conocimiento del antiguo Egipto es incomparable. La razón es simple. Mientras que muchas tumbas de otros faraones habían sido saqueadas y despojadas de sus tesoros a lo largo de los milenios, la tumba de Tutankamón se encontró casi completamente intacta, repleta de artefactos que ofrecían una visión sin precedentes de la vida, la muerte y las creencias del antiguo Egipto. Dentro de la tumba, Carter y su equipo encontraron más de 5000 objetos, desde carros dorados hasta juegos de mesa, todos destinados a servir al faraón en el más allá. Esta cápsula del tiempo no solo ofreció una vista detallada de las prácticas funerarias y la vida cotidiana de los antiguos egipcios, sino que también desató una fascinación mundial por el Egipto faraónico, reviviendo el interés por su estudio e inspirando a generaciones de arqueólogos y aficionados. Sin embargo, con el descubrimiento de la tumba, no solo se revelaron tesoros y conocimientos, se desató también una leyenda que ha persistido tanto como los artefactos mismos, la supuesta maldición de Tutankamón. Historias de desgracias, enfermedades y muertes prematuras entre aquellos que entraron a la tumba o que estuvieron involucrados con el descubrimiento se difundieron rápidamente. Pero, ¿existe alguna verdad en estas historias de maldiciones faraónicas, o son simplemente el producto de la imaginación colectiva y el amor por el misterio? Esta pregunta nos lleva al corazón de uno de los mitos más perdurables del siglo XX. ¿Cómo comenzó la leyenda de la maldición y qué impacto tuvo en los implicados en el descubrimiento y en la percepción pública del antiguo Egipto? La respuesta podría sorprenderte y es lo que exploraremos a continuación. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio podría tener perturbar el sueño eterno de un faraón? Tras el histórico descubrimiento de la tumba de Tutankamón, una serie de eventos desafortunados comenzaron a alimentar rumores de una maldición antigua, lanzando esta pregunta a la vanguardia de la imaginación pública. Apenas unos meses después de que la tumba fuera abierta, Lord Carnarvon, el financiero de la expedición, murió de manera repentina debido a una infección causada por una picadura de mosquito. Este evento marcó el inicio de la leyenda de la maldición de Tutankamón, la cual sugiere que cualquier persona que perturbe el descanso del faraón sufriría consecuencias fatales. A lo largo de los años, varios miembros del equipo de excavación y personas relacionadas con la tumba experimentaron infortunios o fallecieron en circunstancias inesperadas,
avivando aún más las llamas de la especulación y el misterio. Ahora bien, mientras consideramos la posibilidad de una maldición real, es esencial analizar la evidencia y escuchar a los expertos. ¿Podría la ciencia ofrecer una explicación razonable para los sucesos que siguieron al descubrimiento de la tumba? Y más importante aún, ¿cómo afectaron estas historias de maldiciones a los involucrados y a la percepción pública del antiguo Egipto? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos lleva al siguiente capítulo de nuestra historia, donde desentrañaremos los mitos y exploraremos los hechos detrás de la maldición de Tutankamón. ¿Estás listo para descubrir la verdad? En el vasto y misterioso desierto de Egipto, ¿podrías imaginar hallar una puerta que se abra a secretos milenarios, prácticamente intactos por más de 3 milenios? Esta no es solo una pregunta retórica, sino una realidad experimentada por Howard Carter y su equipo en 1922, cuando descubrieron la tumba de Tutankamón. Esta búsqueda, financiada por el entusiasta de la arqueología y adinerado Lord Carnarvon, es uno de los hallazgos más significativos en la historia de la arqueología. Durante años, Carter había excavado en el Valle de los Reyes, un sitio que muchos creían ya exhausto de descubrimientos, bajo el auspicio y con el financiamiento de Carnarvon, quien estaba fascinado por el antiguo Egipto. La perseverancia y la pasión de Carter, combinadas con el apoyo financiero crucial de Lord Carnarvon, finalmente dieron sus frutos cuando descubrieron la entrada a la tumba casi intacta del joven faraón, Tutankamón. La relación entre Carter y Carnarvon no fue solo una colaboración profesional, sino una unión de dos individuos obsesionados con el misterio y la majestuosidad del antiguo Egipto. Esta colaboración se puso a prueba a través de años de búsquedas infructuosas y desafíos logísticos, pero su determinación inquebrantable eventualmente alteró el curso de la historia arqueológica. El descubrimiento no solo proporcionó un tesoro de artefactos y conocimientos sobre el antiguo Egipto, sino que también revivió el interés global en la egiptología, inspirando a futuras generaciones de arqueólogos. Ahora, mientras reflexionamos sobre la increíble hazaña de Carter y Carnarvon en desenterrar un capítulo perdido del pasado, surge una intrigante cuestión que se encontró exactamente dentro de esta tumba casi intacta. ¿Y cómo ha influido este descubrimiento en nuestro entendimiento del antiguo Egipto? La respuesta a esta pregunta nos adentra más profundamente en el relato de Tutankamón, llevándonos a explorar los magníficos tesoros y los invaluables artefactos que reposaban en su tumba, esperando ser redescubiertos después de milenios en la oscuridad. La tumba contenía más de 5.000 objetos, incluyendo el icónico sarcófago de oro de Tutankamón, joyas, carros, armas y objetos cotidianos, todos destinados a servir al faraón en su vida después de la muerte. Este hallazgo no solo proporcionó un vistazo excepcional a las prácticas funerarias egipcias y la tecnología de la época, sino que también elevó a Tutankamón, un faraón anteriormente poco conocido, a una figura de renombre mundial. La riqueza y la diversidad de los objetos encontrados en la tumba impulsaron avances significativos en nuestra comprensión del arte, la religión y la sociedad del antiguo Egipto, convirtiendo a la tumba de Tutankamón en uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Tras revelar la magnitud de este descubrimiento y su importancia arqueológica, surge una pregunta inevitable: ¿cómo reaccionó el mundo ante el hallazgo de la tumba de Tutankamón? ¿Y qué consecuencias tuvo este descubrimiento en la percepción del antiguo Egipto y en los propios descubridores? La respuesta nos lleva a desentrañar la trama de la maldición de Tutankamón y la fascinación que aún rodea a este joven faraón y su legado. ¿Puedes imaginar entrar en una cámara que ha permanecido intacta y sellada durante más de 3 milenios, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido? Esto es exactamente lo que experimentó Howard Carter y su equipo al abrir la tumba de Tutankamón. La tumba de Tutankamón, ubicada en el Valle de los Reyes, es un testimonio del esplendor y la riqueza del antiguo Egipto, así como de sus creencias en la vida después de la muerte. A diferencia de otras tumbas reales saqueadas a lo largo de los siglos, la de Tutankamón se encontró casi completamente intacta, lo que ofrece una ventana única al pasado. Dentro de la tumba, Carter descubrió una colección de tesoros inigualable, que incluía joyas de oro, estatuas preciosas, amuletos y objetos ceremoniales incrustados con piedras preciosas y esmaltes. Cada objeto tenía su propósito, ya sea para ofrecer protección, servir en el más allá, o demostrar el poder y la riqueza del faraón. Sin embargo, entre todos los tesoros, el sarcófago de Tutankamón y la máscara mortuoria de oro que cubría su rostro se destacan como los más emblemáticos. La máscara de oro, una obra maestra del arte funerario, muestra a la joven y etérea imagen del faraón, representando tanto su divinidad como su humanidad, y ha llegado a simbolizar el antiguo Egipto en la conciencia colectiva. La tumba en sí,
aunque relativamente pequeña en comparación con otras tumbas reales, estaba compuesta de varias cámaras, incluida la cámara funeraria, donde reposaba el sarcófago. Este espacio, lleno de artefactos y decorado con vivas representaciones de Tutankamón y deidades egipcias, ofrece una visión del viaje del faraón al más allá y de las creencias religiosas de la época. La riqueza y complejidad de los artefactos encontrados han proporcionado a los arqueólogos e historiadores una cantidad sin precedentes de información sobre la vida, la religión y la muerte en el antiguo Egipto. Después de descubrir la opulencia y la magnificencia de la tumba de Tutankamón, uno se pregunta, ¿cómo se desarrolló la historia de la maldición asociada a estos hallazgos? Es posible que, tras siglos de descanso, la perturbación de la tumba haya desencadenado realmente una cadena de eventos desafortunados para aquellos involucrados en su descubrimiento. La exploración de este enigma nos lleva más allá de los tesoros físicos, hacia una historia tejida con misterio, destino y el anhelo humano por lo desconocido. ¿Alguna vez has considerado el precio de desenterrar los secretos de la eternidad? La historia de la maldición de Tutankamón comienza con este preciso interrogante, planteado en el momento de la primera apertura de su tumba en 1922. A pesar de la anticipación y el asombro que rodearon el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, una sombra de inquietud acompañó a Howard Carter y a su equipo desde el momento en que penetraron en el reposo eterno del faraón. La leyenda de la maldición se vio alimentada por informes de una inscripción maldiciente que supuestamente advertía a aquellos que perturbaran el descanso del faraón de las consecuencias mortales que les esperaban. Aunque los registros contemporáneos y las investigaciones posteriores no han encontrado evidencia de tal inscripción en la tumba de Tutankamón, la idea de una maldición se arraigó en la imaginación pública. La narrativa de la maldición ganó tracción con la muerte de Lord Carnarvon, quien falleció menos de 5 meses después de la apertura de la tumba, a consecuencia de una septicemia originada por una picadura de mosquito infectada. Este evento desafortunado sirvió como catalizador para la especulación sobre una maldición faraónica, con los medios de comunicación de la época difundiendo historias sensacionalistas que vinculaban su muerte y otros infortunios subsecuentes de los miembros del equipo de excavación a la supuesta maldición. La idea de que los antiguos egipcios poseían el poder para proteger sus tumbas más allá de la muerte fascinó y aterró a la sociedad contemporánea, creando una leyenda perdurable que trasciende la arqueología para adentrarse en el reino de lo sobrenatural. Este relato nos lleva a preguntarnos, ¿cuánto hay de cierto en las historias de maldiciones antiguas y cómo se comparan con los hechos documentados? La transición de los mitos y leyendas hacia un análisis más racional y basado en evidencias nos desafía a separar la ficción de la realidad. ¿Cómo respondieron los expertos y la comunidad científica a estas afirmaciones de maldiciones mortales, y existe alguna explicación lógica para los desafortunados eventos que siguieron al descubrimiento de la tumba? La búsqueda de respuestas a estas preguntas no solo ilumina la historia de la maldición de Tutankamón, sino que también refleja nuestra fascinación colectiva por el misterio y el desconocido. ¿Sabías que, tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, la muerte de Lord Carnarvon ocurrió bajo circunstancias que algunos considerarían dignas de una novela de misterio? Apenas 5 meses después de que la tumba fuera abierta, Lord Carnarvon falleció debido a una septicemia causada por una picadura de mosquito infectada, un desenlace trágico que muchos interpretaron como el cumplimiento de la supuesta maldición. Esta desafortunada coincidencia sirvió de chispa para encender la imaginación del público y la prensa, que rápidamente tejieron una red de historias sobre maldiciones antiguas castigando a aquellos que osaron perturbar el descanso eterno de un faraón. La muerte de Carnarvon no fue el único suceso que alimentó las llamas de la leyenda de la maldición. Otros miembros del equipo de excavación y personas relacionadas con la tumba experimentaron accidentes, enfermedades y muertes prematuras, contribuyendo a la narrativa de que la maldición de Tutankamón era real. Sin embargo, una mirada más detallada y análisis estadísticos de los involucrados revelan que muchos de ellos vivieron vidas largas y productivas, lo que plantea preguntas sobre la veracidad de la maldición. La fascinación por estas desgracias y su conexión con la maldición ha persistido a lo largo de los años, a pesar de la falta de evidencia científica que respalde la existencia de tales maldiciones en el antiguo Egipto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una historia puede transformarse y tomar vida propia a través de su narrativa en los medios? La leyenda de la maldición de Tutankamón proporciona un ejemplo perfecto de este fenómeno. Tras el descubrimiento de la tumba y las subsecuentes desgracias, la prensa de la época se abalanzó sobre la historia con un fervor insaciable. Artículos sensacionalistas y reportajes exagerados proliferaron, alimentando el imaginario colectivo con relatos de maldiciones antiguas y venganzas sobrenaturales. Esta cobertura no solo amplificó el misterio y el miedo en torno a la maldición,
sino que también jugó un papel crucial en cimentar la leyenda en la cultura popular. La prensa, tanto en Europa como en América, publicó historias sobre las desgracias de aquellos asociados con la tumba de Tutankamón, a menudo ignorando los hechos o la lógica en favor de un relato más emocionante y vendible. La muerte de Lord Carnarvon fue particularmente instrumental en este proceso, con periódicos y revistas especulando sobre la naturaleza sobrenatural de su fallecimiento. Esta cobertura mediática no solo capturó la imaginación del público, sino que también influyó en la percepción de los descubrimientos arqueológicos y la arqueología en sí, transformando una disciplina científica en el terreno de lo misterioso y lo desconocido. Ahora bien, después de adentrarnos en cómo los medios de comunicación de la época alimentaron y perpetuaron la leyenda de la maldición, surge una pregunta intrigante: ¿qué evidencia real existe detrás de las afirmaciones de una maldición? Al mover nuestro enfoque de la narrativa sensacionalista hacia una exploración más basada en evidencias y análisis científico, ¿podemos desentrañar la verdad detrás de la leyenda? Es posible que la ciencia y la lógica nos ofrezcan explicaciones para los eventos que siguieron al descubrimiento de la tumba de Tutankamón, desafiando así la necesidad de recurrir a explicaciones sobrenaturales. Este giro hacia el escepticismo y la búsqueda de la verdad nos guía hacia una comprensión más profunda de la maldición y su lugar en la historia del antiguo Egipto y la arqueología moderna. En el corazón de la leyenda de la maldición de Tutankamón yace una pregunta que desafía tanto a la razón como al mito. ¿Sufrieron realmente las personas involucradas en el descubrimiento de la tumba muertes prematuras a un ritmo alarmante, o es este un caso de correlación sin causalidad? Un análisis detallado y estadístico de la esperanza de vida de los involucrados ofrece una perspectiva reveladora. Contrario a la narrativa popular, estudios han demostrado que la mayoría de las personas que entraron en la tumba de Tutankamón o que estuvieron implicadas de manera significativa con el hallazgo no sufrieron muertes prematuras por causas misteriosas. De hecho, un número significativo de ellos vivió vidas largas y plenas, alcanzando o incluso superando la esperanza de vida promedio de la época. Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba, vivió hasta los 64 años, falleciendo más de una década después del descubrimiento. Otros miembros del equipo y personas cercanas al proyecto también disfrutaron de largas vidas, lo que sugiere que las afirmaciones de una maldición mortal pueden haber sido más el resultado del sensacionalismo y el amor por lo misterioso que de una realidad tangible. Este análisis estadístico plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza humana, nuestra fascinación por lo sobrenatural y cómo interpretamos los eventos desafortunados. Al contemplar estos hallazgos, surge una pregunta aún más intrigante: si las estadísticas no apoyan la existencia de una maldición mortal, ¿cómo podemos explicar el origen y la perseverancia de esta leyenda? Es posible que haya otros factores en juego, tal vez relacionados con el entorno de la tumba o con las condiciones de salud preexistentes de aquellos que murieron prematuramente. Este giro hacia una comprensión más profunda de la leyenda nos lleva a explorar no solo los hechos detrás de las muertes asociadas con la tumba, sino también el poder de las historias humanas para dar forma a nuestra percepción de la realidad. La búsqueda de respuestas nos impulsa a examinar más de cerca las investigaciones científicas y médicas relacionadas con la tumba de Tutankamón y sus tesoros, buscando desentrañar el misterio de la maldición desde una perspectiva basada en evidencia. ¿Qué pasaría si te dijera que la maldición de Tutankamón podría tener una explicación científica, arraigada en el microscópico mundo de moldes y bacterias? A lo largo de los años, investigadores han propuesto teorías que sugieren que las enfermedades o las muertes prematuras asociadas con la tumba de Tutankamón podrían estar vinculadas a agentes patógenos presentes en el ambiente sellado de las tumbas antiguas. Estudios científicos han identificado la presencia de esporas de moho y bacterias nocivas en varias tumbas egipcias que, al ser inhaladas por los descubridores, podrían haber causado una variedad de afecciones respiratorias o incluso reacciones alérgicas severas. Esta teoría ofrece una explicación plausible a las maldiciones que parecían afectar a aquellos que entraron en contacto con estos espacios antiguos, revirtiendo la narrativa sobrenatural hacia una comprensión basada en fenómenos naturales. Esta perspectiva científica no solo desmiente la noción de una maldición sobrenatural, sino que también destaca la importancia de la arqueología y la medicina forense en la interpretación de la historia antigua. Al examinar los riesgos biológicos asociados con las excavaciones arqueológicas, los investigadores pueden proporcionar medidas de seguridad para proteger a los arqueólogos y a los trabajadores del sitio, minimizando así el riesgo de exposición a patógenos potencialmente dañinos. Este enfoque racional y científico nos lleva a una nueva pregunta: ¿cómo han reaccionado la cultura popular y los medios de comunicación a estas explicaciones científicas?
Y continúa la leyenda de la maldición de Tutankamón capturando la imaginación del público a pesar de la evidencia en contra. La transición de creer en maldiciones antiguas a comprender las explicaciones científicas refleja un fascinante cruce entre la mitología y la ciencia, demostrando cómo nuestra comprensión de los misterios del pasado puede evolucionar con el tiempo. La exploración de este equilibrio entre la ciencia y el mito nos lleva más allá de la maldición, hacia una apreciación más profunda de la intersección entre la historia, la arqueología y la ciencia. ¿Sabías que la mayoría de los expertos en egiptología consideran la maldición de Tutankamón más un fenómeno mediático que una realidad histórica o arqueológica? A lo largo de los años, egiptólogos y científicos han examinado meticulosamente la evidencia que rodea a la tumba de Tutankamón, llegando a la conclusión de que la leyenda de la maldición tiene poco fundamento en la práctica y conocimientos del antiguo Egipto. Estos expertos subrayan que, aunque los antiguos egipcios creían en maldiciones y en el poder de las palabras y los hechizos para proteger las tumbas de los ladrones, no hay registros contemporáneos ni inscripciones en la tumba de Tutankamón que sugieran específicamente una maldición dirigida a los arqueólogos o a los profanadores de tumbas modernos. La perspectiva de los egiptólogos sobre la maldición contrasta marcadamente con la narrativa popular, ofreciendo una visión más racional y basada en la evidencia de los acontecimientos que siguieron al descubrimiento de la tumba. Estos expertos enfatizan la importancia de entender las prácticas culturales y religiosas del antiguo Egipto en su contexto apropiado, en lugar de interpretarlas a través de un lente sensacionalista. La fascinación por la maldición puede decir más sobre nuestras propias inquietudes y fascinaciones culturales que sobre las intenciones o creencias de los antiguos egipcios. Este enfoque científico y académico nos lleva a reflexionar sobre el impacto duradero de la leyenda de la maldición en la cultura popular y en el imaginario colectivo. ¿Cómo ha influido la historia de la maldición en nuestra percepción del antiguo Egipto y en la forma en que abordamos y valoramos los descubrimientos arqueológicos? La exploración de este interrogante nos invita a considerar el poder de las historias y los mitos para moldear nuestra comprensión del pasado, desafiándonos a discernir entre la evidencia y la especulación en nuestra búsqueda continua de conocimiento. ¿Sabías que la leyenda de la maldición de Tutankamón ha capturado la imaginación de autores, cineastas y creadores de contenido televisivo durante casi un siglo, convirtiéndola en uno de los mitos más perdurables y fascinantes del siglo XX? Desde el momento de su descubrimiento, la tumba de Tutankamón y las historias de una maldición mortal han inspirado una abundante producción de obras literarias, películas y programas de televisión, cada una añadiendo su propia interpretación y giro a la narrativa. En la literatura, novelas de misterio y suspenso han utilizado la maldición como punto de partida para explorar temas de codicia, obsesión y las consecuencias de perturbar el pasado. La ficción no es la única beneficiada. También hay numerosos trabajos de no ficción que detallan la historia del descubrimiento de la tumba y la leyenda de la maldición, intentando desentrañar la verdad detrás del mito. En el cine, la maldición de Tutankamón ha sido retratada en una variedad de géneros, desde terror hasta aventuras, reflejando nuestra fascinación colectiva con el antiguo Egipto y lo sobrenatural. Estas producciones han variado en su fidelidad a los hechos históricos, con algunas ofreciendo representaciones dramatizadas de los eventos que rodearon el descubrimiento de la tumba, mientras que otras han tomado libertades creativas para explorar los temas de maldiciones y venganza faraónica en contextos modernos. La televisión también ha contribuido significativamente a la difusión y reinterpretación de la maldición, con documentales que buscan explicaciones científicas y series dramáticas que exploran las implicaciones más oscuras y místicas de la leyenda. Este profundo impacto cultural nos lleva a cuestionar ¿cómo ha influenciado la persistente fascinación por la maldición de Tutankamón nuestra percepción del antiguo Egipto y de la arqueología en general? ¿Y qué revela esta continua exploración y reinterpretación del mito sobre nuestro deseo de conectar con el pasado, incluso a través de historias que bordean lo sobrenatural? La exploración de estas preguntas nos invita a considerar el poder de los mitos y leyendas para influir en nuestra comprensión del pasado, y cómo estas narrativas continúan siendo reimaginadas y revitalizadas para nuevas audiencias en la cultura popular. ¿Podrías creer que un solo descubrimiento arqueológico ha tenido el poder de transformar el turismo de un país entero? Las exhibiciones de los tesoros de Tutankamón, desde su descubrimiento en 1922, han ejercido precisamente ese impacto en Egipto y en el mundo. La fascinación global con el joven faraón y su tumba intacta ha llevado a millones de personas a visitar Egipto, ansiosas por ver de cerca los artefactos que alguna vez acompañaron al faraón en su tumba. Las giras de los tesoros de Tutankamón, que han viajado a museos de todo el mundo, no solo han servido como embajadores culturales del antiguo Egipto,
sino que también han generado ingresos significativos para la conservación del patrimonio egipcio y la economía turística. El impacto en el turismo en Egipto ha sido notable, con un aumento sostenido en el número de visitantes al país, particularmente al Valle de los Reyes y al Museo Egipcio en El Cairo, donde muchos de los artefactos de Tutankamón están en exhibición permanente. Esta afluencia turística ha incentivado a Egipto a invertir en la infraestructura turística y en la conservación de sitios antiguos, asegurando que la riqueza histórica del país pueda ser compartida con el mundo de manera sostenible. La expectativa y el interés que rodean estas exhibiciones no solo reflejan la curiosidad y el asombro hacia el antiguo Egipto, sino que también destacan cómo el patrimonio cultural puede ser un motor económico crucial para los países que lo poseen. Frente a este escenario, surge una pregunta intrigante: ¿cómo ha afectado esta popularidad y el flujo turístico al propio Egipto, a sus sitios históricos y a la percepción mundial de su riqueza cultural? ¿Y qué desafíos y oportunidades presenta esta atracción sostenida por el legado de Tutankamón para la conservación del patrimonio y la educación cultural en la era moderna? La exploración de estas cuestiones nos invita a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre compartir la riqueza cultural del mundo y preservarla para futuras generaciones, un desafío central en la gestión del turismo y el patrimonio cultural en el siglo XXI. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar del paso de los siglos, nuestra fascinación por el antiguo Egipto no solo persiste sino que parece intensificarse? Parte de esta atracción eterna puede atribuirse a la leyenda de la maldición de Tutankamón, que ha jugado un papel crucial en mantener viva la curiosidad y el interés por esta antigua civilización. La historia de la maldición, con sus elementos de misterio, aventura y lo sobrenatural, ha capturado la imaginación del público global, sirviendo como un puente entre el pasado remoto y el presente, entre la realidad y el mito. Esta narrativa ha incentivado a personas de todas las edades y orígenes a aprender más sobre el antiguo Egipto, sus creencias, su arte y su forma de vida, convirtiéndolo en uno de los temas más populares y accesibles dentro del estudio de la historia antigua. La leyenda de la maldición no solo ha alimentado novelas, películas y programas de televisión, sino que también ha impulsado la investigación académica y la exploración arqueológica, llevando a nuevos descubrimientos que enriquecen nuestro entendimiento del antiguo Egipto. La combinación de hechos históricos con elementos de la cultura popular ha creado un campo fértil para la educación y el entretenimiento, permitiendo que el antiguo Egipto permanezca relevante en la cultura contemporánea. Ahora, considerando el vasto legado del antiguo Egipto y la intrigante leyenda de la maldición de Tutankamón, nos enfrentamos a una pregunta reflexiva: ¿cómo podemos utilizar esta fascinación sostenida para promover un mayor entendimiento y apreciación del patrimonio cultural mundial? ¿Y de qué manera podemos garantizar que este interés no solo se mantenga, sino que también contribuya positivamente a la conservación y estudio del pasado? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos desafía a considerar el poder de las historias para inspirar el aprendizaje y la curiosidad, al tiempo que nos comprometemos con la protección y preservación del patrimonio histórico para las generaciones futuras. ¿Sabías que el relato de la maldición de Tutankamón ofrece una ventana única hacia nuestra comprensión de cómo los mitos pueden evolucionar y arraigarse en la conciencia colectiva, a pesar de la evidencia en contra? La historia de la maldición de Tutankamón es un fascinante estudio de casos sobre la interacción entre mito y realidad, mostrando cómo las narrativas construidas alrededor de hechos históricos pueden influir en nuestra percepción del pasado. A lo largo de este viaje, desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón hasta la exploración de la leyenda de la maldición y su impacto en la cultura popular, hemos visto cómo las líneas entre la historia y el mito pueden volverse borrosas, dando lugar a una leyenda que trasciende el tiempo y el espacio. La reflexión sobre esta interacción nos lleva a considerar el poder de las historias para moldear nuestra comprensión del mundo, destacando la importancia de la investigación rigurosa y el pensamiento crítico en la distinción entre la realidad histórica y la ficción. La fascinación por la maldición de Tutankamón y el antiguo Egipto nos recuerda la innata curiosidad humana por explorar lo desconocido y lo misterioso, una cualidad que impulsa el avance del conocimiento y la apreciación cultural. Al concluir este análisis, nos enfrentamos a una pregunta final e intrigante: ¿cómo continuarán evolucionando las historias de Tutankamón y su maldición en el futuro, y de qué manera podemos, como sociedad, aprender de este entrelazamiento de mito y realidad para enriquecer nuestro entendimiento del pasado? La búsqueda de respuestas a esta pregunta no solo alimenta nuestra curiosidad innata, sino que también nos anima a profundizar en el estudio de la historia, la arqueología y la egiptología,
asegurando que las verdaderas maravillas del antiguo Egipto sigan inspirando a generaciones futuras. ¿Sabías que el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 es considerado uno de los hallazgos arqueológicos más significativos del siglo XX, proporcionando una ventana sin precedentes al complejo mundo del antiguo Egipto? La importancia de este descubrimiento trasciende la mera fascinación por el oro y los tesoros, ha sido fundamental en enriquecer nuestro entendimiento de la civilización egipcia, su cultura, religión, arte y prácticas funerarias. La tumba de Tutankamón, notablemente intacta en el momento de su hallazgo, ofreció a los historiadores y arqueólogos una rara oportunidad de observar directamente los artefactos y los rituales funerarios tal y como fueron dejados hace más de 3.000 años. La profundidad y riqueza de los artefactos encontrados en la tumba, desde el icónico sarcófago dorado hasta objetos cotidianos, han proporcionado una visión detallada de la vida y muerte de un faraón del nuevo reino, así como de las habilidades artísticas y técnicas de los antiguos egipcios. Este descubrimiento ha impulsado avances significativos en la egiptología, permitiendo a los expertos reconstruir aspectos de la historia egipcia con un nivel de detalle antes imposible, y ha influido en la manera en que el público en general percibe y se interesa por el antiguo Egipto. Ante la magnitud de este hallazgo, surge una reflexión: ¿cuál será el legado duradero del descubrimiento de la tumba de Tutankamón para las futuras generaciones de investigadores, historiadores y aficionados al antiguo Egipto? ¿Cómo seguirá inspirando este descubrimiento a nuevas exploraciones, descubrimientos y a la continua fascinación por una de las civilizaciones más enigmáticas y avanzadas de la historia humana? La exploración de estas cuestiones no solo honra el legado de Tutankamón y los que lo descubrieron, sino que también nos anima a seguir buscando respuestas en las arenas del tiempo, revelando lentamente los secretos del pasado para comprender mejor nuestra historia compartida. ¿Sabías que, a pesar de la extensa investigación y el debate que ha rodeado la leyenda de la maldición de Tutankamón, aún existen numerosas perspectivas y teorías que desafían nuestras conclusiones? Este hecho subraya la complejidad de desentrañar historias que se encuentran en la intersección de la mitología, la historia y la ciencia. La narrativa de la maldición de Tutankamón nos invita a cuestionar y explorar no solo los detalles de este caso particular, sino también a reflexionar sobre cómo interpretamos y damos sentido a nuestro pasado. Este viaje a través de la tumba de Tutankamón, su tesoro, la supuesta maldición y su impacto cultural, ofrece una oportunidad única para sumergirse en el fascinante mundo del antiguo Egipto, una civilización que continúa cautivando nuestra imaginación miles de años después de su apogeo. Invito a la audiencia a no detenerse aquí. Hay un vasto universo de conocimientos esperando ser explorado, desde las profundidades de las tumbas faraónicas hasta los textos antiguos que aún nos quedan por descifrar. La historia de Tutankamón y la leyenda de su maldición son solo el principio de una inmersión en las riquezas del antiguo Egipto. Cada descubrimiento, cada artículo y cada exposición nos acercan un poco más a entender no solo a esta civilización perdida en el tiempo, sino también las maneras en que interpretamos nuestro pasado. ¿Qué crees tú sobre la maldición de Tutankamón? ¿Es un relato de advertencia, un fascinante misterio sin resolver, o simplemente una historia creada por el sensacionalismo de su tiempo? Te animo a buscar, leer y, sobre todo, pensar críticamente sobre la información disponible. Sumérgete en las maravillas del antiguo Egipto, explora sus misterios y, quizás, en el proceso, descubras tu propia verdad sobre una de las historias más enigmáticas de la arqueología. La aventura del conocimiento está ahí fuera, esperando por aquellos valientes suficientes para buscar sus secretos.